Recording in progress. Bueno, espera un poquito, ¿no? Espera un poquito. Bien, mis queridos hermanos, yo le voy a pedir al pastor, si es tan amable, de acompañarme aquí un momentito. Pero simplemente para que trabaje algo, tampoco. Yo quiero agradeceros de todo corazón. Esta tarde será más informal. Yo quiero agradecer al pastor la iniciativa, al consejo, la invitación que me habéis hecho de pasar una semana en las islas paradisíacas del Atlántico, yo que pertenezco al Mediterráneo. Ha sido una semana fantástica y, ¿sabéis? Es la semana anterior al próximo sábado que se me despide oficialmente a nivel de unión por jubilación. He dicho por jubilación, no me echan. Pero fijaos cómo son las cosas. El próximo sábado estaré con la administración de la Unión en la iglesia que me vio nacer hace 65 años para despedirme del ministerio activo. Así que todo es un... Conocí a vuestro pastor en La Habana y él se acordaba mejor de mí que yo de él. Esa es la verdad. Es que estoy muy mayor. Y de verdad, agradeceros de todo corazón, tanto a vosotros como a los que habéis seguido por internet de diferentes partes de la península, incluso esta semana. Pastor, muchísimas gracias. Déjame que te lo agradezca y que el Señor te siga bendiciendo aquí, en este sitio privilegiado. He pasado frío, calor, constipado, he tenido todo. Bueno, el pastor dice, es increíble cómo cambia el clima en estas islas, ¿sabes? Sobre todo en esta isla de, bueno, en La Palma hay 15 microclimas. Hay un túnel que se llama el túnel del tiempo. Acá está lloviendo antes de cruzar el túnel, bruma, y cuando cruzas el sol afuera. Los que han ido a la isla de La Palma saben, ¿no? Pastor, gracias a ti por esta semana, por traernos estos temas tan importantes para nosotros como adventistas del séptimo día, que son muy complicados de entender. Así que gracias por explicarlo de una forma sencilla que lo podamos entender. Quiero decirles algo, que bueno, él estuvo en el 2010 en Cuba, yo estaba terminando mi 4º año de licenciatura. Tuvo toda una semana de oración, pero dio santuario también. A 2º y 3er año, yo estaba en 4º año, ya había dado santuario. Pero sí, cuando teníamos una oportunidad entrábamos al aula a escuchar las clases de santuario. Y sí nos dio una clase de Daniel. Ya habíamos estudiado... sí, ya habíamos estudiado bueno, estábamos ya en el capítulo 12 y él nos hizo un resumen del capítulo 8, 9, 10 y 11, que lo entendí. No había entendido mi profesor, pero hoy sí lo entendí. Y es de la manera que yo lo enseño. Y también el profesor de griego le pidió que nos diera una clase de exégesis de Antiguo Testamento y él nos dio una clase en 45 minutos de exégesis que lo entendí muy bien también. Y lo aplico también a los sermones. Gracias a la iglesia, porque también tenemos que agradecer a la iglesia, a los líderes, a todos los hermanos que han apoyado, a aquellos que han invitado al pastor, nos han invitado, porque no ha sido solo el pastor, también a este servidor. Y entonces, bueno, muchas gracias a todos. Lo queríamos hacer una tarde, pero como dice el pastor, un poquito más informal, pero esperamos que todos, los que no puedan conectarse, que puedan venir, porque bueno, es el último tema ya de la serie de Apocalipsis. No vamos a poder llegar a explicarlo todo, pastor, pero está abarcando bastante. Gracias. Gracias, pastor. Ya sabéis, es bien nacido el que es agradecido. ¿Sabéis? Me ha encantado ver el santuario. Lo llevo viendo toda la semana ahí y no sabía para qué era. Y ahora resulta que es para explicarle a los niños el plan de salvación. Sois muy inteligentes. Empezábamos el domingo hablando de que encontrábamos
al Salvador, al resucitado, lo encontrábamos dentro del lugar santo del santuario. Y lo encontrábamos frente al altar del sacrificio. Había pasado y ahora estaba frente al candelabro. Y empezábamos diciendo, Juan recibió una orden, que fue que el libro de Apocalipsis se leyera en las 7 iglesias de Asia, un sábado como hoy, cualquier sábado del año, y que se hablara del santuario. Lo tenían más claro que nosotros. Así que me he sentido privilegiado de escuchar que hay iglesias que todavía se construyen un santuario y le hablan a los niños del santuario. Así que felicidades también por ello. Así que, por favor, no quitármelo, que me inspira. Muy bien, vamos al penúltimo. El último será esta tarde. Es verdad que no hemos podido llegar a todo, pero bueno, vamos a terminar un poquito. Esta tarde será toda una bienaventuranza del libro del Apocalipsis como final, pero vamos, y os invito a los que utilicéis la Biblia, Biblia, móvil, tablet, es lo mismo. El capítulo 20 de Apocalipsis, aunque vais a tener el texto en pantalla de una traducción personal que yo hice de ese capítulo. Pero posiblemente os sea más fácil seguir vuestras versiones. Vamos a coger una pequeña recopilación del libro de Daniel para introducirnos en el mensaje del capítulo 20 de Apocalipsis. En Daniel 2 nos encontramos con una gran estatua inmersos ya en los eventos finales, en los versículos 44 y 45. En los días de ellos, se habla de los reyes del versículo anterior, cuando aquellos reyes hierro y arcilla, levantará Dios del cielo un reino que será para siempre, no será destruido, y su reino o pueblo otro no será dejado. Aplastará y pondrá fin a todos esos reinos, y él permanecerá para siempre. A esto nosotros le hemos llamado esta semana la piedra del capítulo 2. Nos hemos ido introduciendo en qué dice Daniel, qué dice Apocalipsis. No hemos podido hacer el conflicto, pero qué dicen esos dos libros sobre lo que ocurre dentro de la piedra. Porque se inaugura con la venida de Jesús. Pero después de la venida, ¿qué pasa? Hay una eternidad. Y todo eso es fruto del resultado de esa imagen de la piedra que hemos visto en alguna ocasión esta semana. Porque en razón de que viste tú que del monte fue cortada una piedra, no por mano, destrozó el hierro, bronce, barro, plata y oro. Fijaos, ¿os habéis dado cuenta por casualidad cuál es el orden que aparece aquí? Ese no es el orden de la visión. Sin embargo, pone en el centro, pone el barro. Eso es un semitismo. Eso es un pensamiento hebreo. Se pone en el centro lo que es más débil. Porque ¿de qué se está hablando ahora? Ahora no se está hablando de la estatua, sino se está hablando de la destrucción de la estatua. Y cuando Daniel redacta el texto, pone en el centro lo que es la parte más débil y por lo cual la estatua cae. Es precioso, es decir, de verdad, hermanos, yo, si me permitís, yo no soy el pastor de esta iglesia, para suerte para vosotros, pero fue Dios el que decidió que el mensaje nos llegara a través de un mensaje escrito. Y lo primero que hay que hacer con un escrito es hacer un comentario de texto, para la Biblia o cualquier otro. Entonces, fijaos que cómo nos ayuda a visualizar. Si miramos la estatua, los metales son cronológicos y lo último es la arcilla. Si miramos la destrucción de la estatua,
En el centro está lo más débil de ella, porque la estatua cae a partir de la debilidad de la arcilla. Dice, Dios grande hizo saber al rey lo que ha de ser después de esto, y firme el sueño y confiable su interpretación. Estaba yo, capítulo 7, estaba viendo hasta que fueron puestos tronos, 7, 9, y un anciano de día se sentó, su vestidura como nieve blanca y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Volvemos a estar dentro de la piedra. Volvemos a estar en la eternidad. Un río de fuego fluía y salía delante de él. Miles le servían. 10.000 decenas de miles estaban delante de él. El juicio se sentó y los libros fueron abiertos. Quedaros, por favor, con la palabra libros en plural, que la vamos a necesitar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los libros fueron abiertos. Los versículos 11 y 12 están destinados a la destrucción de los poderes políticos y religiosos que forman la trama de Daniel y de Apocalipsis. Estaba viendo, y de la voz de la gran muchedumbre de palabras del cuerno, estaba viendo hasta que mataron a la bestia, fue destruida su forma y le fue dada para ser quemada al fuego. Lo que va a hacer Apocalipsis, hermanos, es simplemente ampliar esto, cambiarlo de una cultura hebrea a una cultura más griega, más comprensible para los que estamos en esta parte de la historia. ¿Sabéis? El problema del hebreo no es el idioma. El problema del hebreo es la concepción diferente de la vida que tienen, que es lo que más trabajo te cuesta aprender. Estaba viendo las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo como un hijo de hombre venía. Hasta el anciano de día se acercó y lo llevaron delante de él. Y le fue dado, fijaos, todo esto es lo que nos dice el libro de Daniel sobre la piedra. Yo siempre había escuchado de niño que era la segunda venida de Jesús. Y es cierto, pero ese es el comienzo, no es el desarrollo. Dice, le fue dado dominio, honor, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Pues hermanos, el Apocalipsis solamente va a explicarnos esto. Va a dedicar 22 capítulos a los versículos que os he seleccionado en esta mañana. Y el último, del libro de Daniel. En aquel tiempo, tiempo profético, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte sobre los hijos de tu pueblo. Y es verdad que será tiempo de angustia, eso se nos advierte. Pero dice, y en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se haya escrito, ¿en los libros o en el libro? En el libro. No sé si alguna vez os habéis fijado en este plural y en este singular, pero es fundamental. Porque el libro en singular identifica a unos y los libros en plural identifican a otros. Y ese es el final del conflicto que el Apocalipsis nos muestra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno, o consecuencias eternas. ¿Os dais cuenta cuál es el problema aquí del hebreo? Nosotros sabemos por Apocalipsis que entre una resurrección y otra pasan 1000 años. ¿Correcto? Pero en Daniel no es posible escribirlo así. Dice, hay una resurrección para unos, hay una resurrección para otros. Será el Apocalipsis el que nos explique que entre una y otra pasan 1000 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver en esta mañana el punto C, el punto D, que tiene que ver con el capítulo 20.
la revelación final de los destinos de los redimidos. Lo que hemos estado viendo en esta semana, en los sellos, en las trompetas. Y vamos a ver un poquito cómo se va a explicar el final del mal, el final del sufrimiento. Pero sobre todo, cuándo se va a resolver el tema de la muerte, del cementerio y para quién se va a resolver. ¿Veis? Daniel lo plantea en una frase. Muchos de los que duermen, unos para resurrección y otros. Pero tenemos todo el libro de Apocalipsis que nos dice exactamente cómo desarrollar todos esos conceptos. Empezamos. Y vi ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y cadena grande sobre su mano. A ver, he preferido traducir sin que haya mucha concordancia con el castellano o español para que veáis un poco cómo se distribuye el pensamiento. Por eso decía que en vuestra Biblia lo podéis entender un poquito mejor. Hermanos, cuando la Biblia habla de abismo, ¿de qué habla? Las religiones en la Edad Media pensaron que el abismo se encontraba debajo de la tierra, debajo de lo que pisamos. Pero fijaos qué detalle más bonito. En la Biblia, desde Génesis capítulo 1, el abismo es la tierra en un estado de desorden. Debajo de lo que pisamos no hay nada. Bueno, sí hay fuego, pero no hay nada, no hay vida. Con lo cual, dice, y vi descender del cielo teniendo la llave ¿de qué? De la superficie de la tierra. Que se va a encontrar, fijaos el antecedente. La tierra era invisible e inacabada. Y oscuridad sobre el abismo. Es decir, ¿oscuridad sobre qué? Sobre la superficie de la tierra. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Cómo le llamaríais a eso? Se movía sobre las aguas. Pues nadaba. Sería una forma de traducirlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 20? ¿Cómo se va a desarrollar finalmente el destino de los impíos? Hermanos, los impíos ni son mejor ni peor que nosotros. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Esto que tenemos aquí. No hay otra. ¿Sabéis? Aunque yo tenga muy cara de sábado, yo soy tan pecador como vosotros. Y si no, preguntárselo a mi esposa, que os lo voy a explicar con lujo de detalles. Hermanos, la diferencia no soy yo. La diferencia para el final del conflicto no eres tú. Sea cual sea tu vida, que no conozco. La diferencia es dónde se resuelve el pecado del creyente. Y al final acabaremos con el libro y los libros, en plural. Y prendió al dragón, es decir, lo hizo prisionero. Fijaos qué detalle más bonito. Si os fijáis en los nombres que recibe en Apocalipsis el enemigo de Dios, siempre lo hace con la secuencia completa de su existencia. Cuando habla de dragón, habla en el cielo. Cuando habla de serpiente antigua, habla en el Edén. Cuando habla de diablo, toda su función en el Nuevo Testamento. El malo, el transgresor. Y cuando habla de Satanás, que por cierto no lo han traducido, simplemente lo han transliterado, nos está hablando del acusador. El que te acusa delante de Dios. Y ¿sabéis? Esa palabra aparece por primera vez en el libro de Job. ¿De dónde vienes? ¿Y qué le dice? De fastidiar a la tierra. Ay, hermanos, qué interesante. ¿Y lo lanzó a dónde? No como se interpretó en la Edad Media. Para ellos era una descendencia al interior de la tierra. No. Lo lanzó a la tierra desordenada y oscura.
para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta qué? Hasta que se cumplan los 1000 años, que volverá a engañar, pero ahora a los suyos. Por lo tanto, ni tú ni yo estaremos ahí, espero. Después de esto, debe de ser soltado por un poco de tiempo. ¿Cuál es el antecedente bíblico? Es decir, ¿cuál es el contexto que Juan utiliza para explicar este concepto? Esta mañana, como tocaba solo el altar, espero que lo sigan enseñando bien, como he escuchado, pero, ¿sabéis? El pecado no se destruye, el pecado se transporta del creyente al animal, del animal con la sangre al lugar santo y en el día de las expiaciones al lugar santísimo. Pero ¿qué pasa después? El pecado hay que sacarlo del santuario. Yo ya no soy responsable de ese pecado. Mi responsabilidad acabó en el altar. El resto se encarga el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Sabéis, hermanos, que falta una ceremonia que no escucho? No sé si el pastor lo ha escuchado alguna vez, pero yo no escucho predicar de esto. ¿Para qué vuelve Jesús a la tierra? ¿Solo a por nosotros? Que ya sería suficiente, ¿eh? Si viene a por mí, trabajo tiene. Hermanos, sale para hacer la última ceremonia del santuario. ¿Os acordáis? El sumo sacerdote con el pecado ya encima de él, tiene que salir, es decir, el pecado entró en un sentido y sale en otro. ¿Para ponerlo dónde? Encima de la cabeza del macho cabrío. Ese es el antecedente del capítulo 21 de Apocalipsis. Es la explicación. Mis hermanos, Jesús viene, pero no viene solo por nosotros, que repito, ya sería más que suficiente. Viene porque tiene que acabar el ciclo del tratamiento del pecado. Y lo pondrá encima de la cabeza del verdadero macho cabrío por Azazel, que se llama dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y lo llevará sobre él durante 1000 años completamente solo. Pero sabéis, hay una diferencia. El macho cabrío moría. A este hay que matarlo. Esa es la diferencia. Literalmente la palabra Azazel significa alejarse de Dios. El final es la abreviatura del nombre de Dios. El que se aleja de Dios. Hermanos, todavía falta en la historia que se cumpla esa pequeña parte, pero importantísima, del santuario. Ha estado almacenando el pecado del creyente durante milenios, desde Adán y Eva. Cuando termine el tiempo, ¿os acordáis que decíamos el sábado pasado? Sabemos para qué va a venir, pero no sabemos cuándo. A Dios gracias. Si lo supiéramos sería un desastre. Hermanos, el macho cabrío con el pecado encima del pueblo. La figura que da el texto bíblico es que se aleja de Dios hacia el desierto. Y eso va a ocurrir durante 1000 años. ¿No os parece interesante la explicación que da Juan a lo que Daniel no podía explicar porque el idioma hebreo no lo permite? ¿Sabéis? Un hebreo nunca preguntará, oye, ¿y cómo es Dios? Ellos siempre dicen, el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham, el Dios de la historia. Somos nosotros los que decimos, bueno, y cuando, como me preguntaron dando una charla, me dice alguien, profe, cuando Dios pasa por al lado de los ángeles, ¿se le mueve el cabello? Prefiero traducir un texto hebreo, lo digo en serio. ¿Pero qué pregunta es esa? Con todos mis respetos. No, hermanos, esto es el final del plan de salvación, que ha sido el estudio de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20. Lo hemos visto esta semana. Las iglesias, los sellos, la protección del pueblo, las trompetas, la definición de Dios sobre los pecadores. Y ahora llegamos
a este final colosal del Apocalipsis. Luego dice, vi unos tronos. ¿Dónde hemos visto nosotros los tronos en Daniel? Oye, hacer algo, echarme una mano. Qué bien se está ahí tranquilo, ¿eh? ¿Dónde hemos visto los tronos? En Daniel 7. Y fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días. Pues ahora tenemos, hermanos, tenemos la información complementaria. Bueno, información no, perdón, la palabra es mala. Tenemos la formación complementaria. Porque lo que Dios quiere es que tú sepas y yo sepa. Y dice, se sentaron en ellos y recibieron poder para juzgar. Pude ver también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Hemos dicho esta semana que no se ve, no viven, pero sí el recuerdo en el altar, a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuáles fueron el gran pecado de los que nos vinieron antes que nosotros? Dar testimonio de Jesús y creer en la palabra de Dios. Tú y yo somos iguales. Es lo que se nos pide. Y dice, y a todos los que no adoraron a la bestia ni su imagen, ni quisieron aceptar la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Veis? Jesús viene. Bueno, el Logos resucitado, para que lo pongamos en su sitio. Y comienzan una serie de detalles que son los que le van a dar valor a la piedra, al final de la estatua del 12 de Daniel. Y nos dice que se sentaron en ellos y recibieron poder para juzgar. Y ahora vamos a ver cuál es el antecedente en Daniel. ¿Y cuál fue el delito? Estar enamorado del Salvador y estar enamorado de la palabra que habla del Salvador. Es una cuestión de enamoramiento. Yo estoy enamorado de la palabra de Dios. De mi mujer también. Y de mi nieta. Pero estoy enamorado de la palabra de Dios. Hermanos, no se habría mantenido en el tiempo la verdad sobre el Salvador si no se hubiese escrito en un documento. ¿Conocéis el juego de la palabra rota? Ese que se empieza con una palabra y cuando llega al final aparece otra cosa. Eso habría pasado con el mensaje de Jesús. Plasmarlo en un texto, aunque sea diferentes idiomas, diferentes épocas, es la garantía de la veracidad de Dios para nosotros. Así que os permite el pastor que os enamoréis de la palabra de Dios y no entra en conflicto con ningún otro amor, ¿vale? Antecedentes. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días. ¿Para hacer qué? Justicia. Hermanos, al final el pueblo de Dios será reivindicado. No por nosotros, sino por la obra de quien puede hacerla. El que descendió al cementerio. Aquel que la muerte no pudo sostenerlo entre las paredes de un agujero hecho en una montaña donde lo enterraron. No llegaron ni a embalsamarlo. Hasta que vino un anciano de días para hacer justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el momento en que los santos del Altísimo recibieron el reino. Así que vas a ser príncipe en un reino eterno. A mí, con que no haya impuestos, me vale. Y Ministerio de Hacienda me vale. Hermanos, ¿veis la importancia? ¿Veis el cuidado que la palabra de Dios tiene en que tu ilusión por el más allá no dependa solo de ti? Que no tengas que buscarlo dentro de ti, como hacen las religiones orientales. Está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Para creer en la palabra de Dios hay que creer en Dios. Yo he tenido profesores míos en el doctorado que no creían en Dios y eran teólogos. Bueno, yo no sé si eran teólogos o teolocos. Ya eso no lo sé. Pero, hermanos, nosotros tenemos confianza en el Escrito. Decimos que esto es palabra inspirada.
Y podemos confiar en que lo que se nos dice nos está abriendo la puerta de la eternidad. Y sigue diciendo, todos los que no adoraron a los poderes del mal, revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Y dónde está Satanás? Solo. ¿Y dónde están sus seguidores? En ningún lugar. Solo en el recuerdo de Dios. Así de sencillo. Y los demás muertos. ¿Qué pasa? No vuelven a vivir hasta pasados 1000 años. ¿Veis? En Daniel, en una sola frase, son 1000 años entre uno y lo otro. Eso sí, porque el hebreo no tiene tiempo. El verbo hebreo no tiene tiempo. No tiene presente, pasado o futuro. Es la primera resurrección. Bienaventurado y llamado el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y reinarán 1000 años. Hermanos, ¿quién reina? Son los reyes y los príncipes. Yo cada vez que voy a sacarme sangre digo, todavía la tengo roja. No la consigo azul. ¿Sabéis? No la voy a necesitar. Voy a ser príncipe por la gracia y misericordia de Dios. No por otra cosa. Pero reinaremos. ¿Veis? Todos los textos que nos introducen en la piedra, todo esto es lo que va a ocurrir a partir de la segunda venida de Jesús. Cuando la piedra dé a la estatua, termine y se haga un gran monte, como hemos leído. ¿Y qué pasa cuando se terminen los 1000 años? Satanás será soltado de su prisión, es decir, tendrá gente a la cual seguir complicándole la vida. Porque es lo único que hace. ¿O no consigue que tú pienses alguna vez que eres tan culpable que Dios le puede costar trabajo perdonarte? Esa idea suele aparecer en diferentes culturas. A mí cuántas veces me han dicho, hermano nuestro, pastor, ¿tú crees que el Señor me va a perdonar esto? Y yo pensaba, ¿y por qué me lo preguntas a mí? Pregúntaselo a Él. Pero ¿vosotros creéis, hermanos, que hay algún tipo de limitación en el pecado? La limitación la pongo yo. En hebreo hay 3 palabras para pecado. El pecado involuntario, por si alguien está apuntando hatá, el pecado diseñado y el pecado de rebelión. Esos son los nombres de las 3 formas de pecado que hay en la Biblia. Involuntario, diseñado y de rebelión. Pues Levítico 16:16 nos dice que los 3 tienen perdón en el santuario. Tu pecado no te va a limitar. Solo me va a limitar si no estoy enamorado de Dios. Y suelo decirlo, hermanos, y no tengo ningún problema en repetirlo, si tenéis una opción mejor, os ruego que no me dejéis que me marche sin explicármela. Y lo digo honestamente. ¿De acuerdo? Y dice, y saldrán a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a convocarlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Y subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Fijaos, hermanos, qué curioso es esto. ¿Cómo es en el relato de la creación? ¿Cómo es lo que nos muestra Génesis 1 y Génesis 2? Un jardín. ¿Cómo lo muestra Apocalipsis? Una ciudad. Pero es lo mismo. Solo cambia la cultura.
para los hebreos que salían de Egipto, era mejor explicarle que era un jardín. Para los griegos ya, habiendo descubierto el cubo, las medidas geométricas, era mejor una ciudad que era un cubo. Pero sabéis, no hay palabras para describir lo que te espera junto a Dios. No hay lenguaje humano, no hay idioma humano para explicarlo. Magot es un término que no se traduce, simplemente se translitera, símbolo de las fuerzas mundiales rebeldes contra Dios al final de los tiempos. ¿Y cuál es el antecedente? Pues lo tenemos, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Pero bajó fuego del cielo y lo devoró. Y Ezequiel capítulo 38, 22, este es el antecedente. Mi pleito, dice Yahvé, contra Got, con él irá acompañado de peste, de sangre, hará caer una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. ¿Cómo se traduce esto en Apocalipsis? El fuego y azufre. Pero utiliza la decisión que tuvo Dios con la ciudad de Got, antigua, por la rebelión permanente contra ese Dios. Manifestaré mi grandeza, mi santidad. Me daré a conocer a numerosas naciones y sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de la alianza. Y el diablo que engañaba a ellos fue lanzado ¿a dónde? Un último viaje calentito. ¿Sabéis cuál es el destino? Un churrasco. Pero bien hecho, ¿eh? Bien hecho. El diablo que los engañó a ellos fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están sus agentes en la tierra. En el capítulo 13 ya nos introdujo en esa idea, ahí tenéis el versículo, yo estaba de pie sobre la arena del mar y vi subir entonces del mar una bestia que tenía. Hermanos, ¿qué significa en la Biblia la arena del mar? No es eso. La arena del mar es lo que une el mar con la tierra. Vaya deducción que acabo de hacer. ¿Pero qué significa eso? Porque para el mar sí tenemos una definición y para la tierra también. ¿Qué significa que el Redentor se sitúe en la arena? Se sitúa en el centro del conflicto. La tierra por una parte y el agua por la otra. Y además lo pisa, con lo cual nos está diciendo en hebreo que él domina la circunstancia totalmente al final del tiempo. ¿Os acordáis? Decíamos una noche que el mal salía del mar, pero se instalaba en la tierra, en la figura profética. Pues a Juan le encanta situar a Jesús en la arena del mar, en el centro del conflicto, para que no te quedes solo, para que no andes el problema solo, sola. Disculpadme, hoy hay que hacerlo de esa forma. Y serán destruidos para siempre. Y el final va del versículo 11 al versículo 15, porque es una unidad literaria, no lleva ningún punto en el medio. Y terminamos con ello, mis hermanos. Y vi trono grande y blanco, y al que estaba sentado sobre él, y la tierra y el cielo huyeron de su presencia, y el lugar no se encontró para ellos, el cielo y la tierra, porque hay una nueva creación.
el pecado, hermanos, ha dañado no solo la condición humana, sino también la creación de Dios. Es el fin de la creación que conocemos. ¿Sabéis, hermanos? No solamente el hombre es una fiera contra el hombre, la creación también gime, llora y se hace hostil hacia nosotros. Por eso dice que volveremos al Edén, con una nueva recreación del planeta. Y vi, versículo 12, y vi muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y fijaos, ¿qué se abren? Y el libro. Es el final del conflicto. Se abren los libros y se abre el libro. ¿Quién está escrito en los libros? Los seguidores de Satanás. ¿Quién está escrito en el libro? Los seguidores del Mesías resucitado. Es diferente. Porque tu nombre está escrito en ese libro porque has aceptado el plan de salvación. Has aceptado toda la obra del santuario. Pero los otros, siendo tan pecadores como nosotros, creen que son suficientes para salvarse. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos, otro libro. ¿Qué es el libro? De la vida. Y fijaos, un texto que no se entiende muy bien. ¿Quiénes son juzgados por sus obras? ¿Los vivos? Los que están en los libros, que aún están descansando aquí. Es decir, ay hermano, solamente el impío será juzgado por sus obras. El creyente no. Jesús es tu obra prima en tu vida. Jesús empezó en el Calvario, pasó hasta 1844 en el lugar santo y de 1844 hasta la segunda venida está en el lugar santísimo y vuelve. Los muertos, los impíos serán juzgados porque no tienen la obra del santuario. Se enfrentan solos a la vida. Nosotros no nos enfrentamos solos a la vida. Nosotros nos enfrentamos a través de la gracia del resucitado. Antecedente de los libros en plural. Un río de fuego corría y salía delante de él, millares de millares lo servían, millones de millones estaban. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos para los impíos. Vamos terminando. Sin embargo, fijaos lo que se dice de los justos. En aquel tiempo se levantará el que es como Dios, Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y es verdad que habrá dificultades, siempre las hubo. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Mis hermanos, no te preocupes. Si tu nombre pasa o no pasa hoy Si tu nombre pasa es porque ya eres salvo, si no, nunca pasará en el santuario. El impío no pasa su nombre al santuario. Si tu nombre está en el santuario es porque eres salvo ahora y por la eternidad. No lo pierdas. Pues ya sabéis, podemos hacer todo por perdernos, pero podemos hacer mucho para salvarnos. Hermanos, ¿a qué se refiere esta liberación? Cielo nuevo, tierra nueva y una raza humana completamente diferente.
merece la pena. Y el mar dio ¿a quién? A los suyos. Y la muerte y el cementerio dieron a sus muertos. Y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el cementerio fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Y es el lago de fuego. Hermanos, ¿vosotros creéis que Dios puede obligar a alguien a que viva con él toda una eternidad si el ser humano no quiere? Es una obra de misericordia, aunque yo de esta perspectiva no lo entienda bien. A veces me cuesta trabajo. Pero si no quisieron. Si no quieren. No quieren. Y termino. Si alguno no fue hallado en el libro de la vida, fue lanzado. ¿Veis el proceso? Los del mar. Es decir, se hace todo un proceso. Y finalmente termina diciendo, si alguno no fue hallado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, si alguien no quiere ser salvo, no le tengáis miedo a la muerte si va a ser un segundo. Tener miedo a no vivir una eternidad junto a Dios. En un mundo perfecto, donde hasta las personas que más queremos a nuestro alrededor serán perfectas. Termino. La inscripción en el libro de la vida no se llega nunca por las obras. Nunca. El destino de Dios comienza en el altar del sacrificio, pasando por la función del sacerdote en el lugar santo y por la expiación en el lugar santísimo, donde el juzgado es el sumo sacerdote y no el ser humano. ¿Os acordáis las campanitas que lleva el sumo sacerdote en su vestido? Supongo que se lo explicaréis a los niños. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era humano y podía morir. El nuestro no. El nuestro no puede morir. Pero, hermanos, la intercesión de Jesús es suficiente para tu salvación. No necesitas más. La sección comienza con la visión del trono y termina con la función final del lago de fuego. El juicio basado en las obras y el registro que hay en el libro de la vida son los dos componentes opuestos. Todos los ámbitos de la muerte participan en el juicio. El cementerio, el pecado, todo participa en un juicio que no es para salvación, es para justificación de la decisión del ser humano. El lanzamiento de la muerte y el cementerio al lago de fuego es la idea central de todo el capítulo 20 de Apocalipsis, la eliminación definitiva del pecado y la eliminación de la muerte. Si el Señor te ha hablado esta mañana a tu corazón, bendito sea su nombre. Si aún no lo ha hecho, párate un ratito. Quédate pensando. Nunca un pensamiento más sincero te llevará hasta la presencia de Dios. Que el Señor lo bendiga. Esta tarde, pastores, a las 6, ¿no? Es por recordármelo a mí.